A comenzar, obviamente, sería interesante conocer de lo que ya nosotros dábamos cuenta, de un sinfín de decisiones que se han tomado en torno a cómo hacer una modernización. ¿Qué anuncio considera usted destacable dentro de lo que se ha conocido? A ver, mira, yo creo que es valorable, primero, dos cosas. Lo primero es crear una prefectura, en este caso de fuerzas especiales, transformarla en una prefectura de orden público. Yo creo que eso es importante por dos medidas. Primero, por los tiempos de respuesta. Yo creo que la institución tiene que llegar a tiempo, ¿no es cierto?, frente a fenómenos delictuales. Y en segundo término, yo creo que es muy importante, si fuerzas especiales va a actuar, ¿no es cierto?, y aquí lamentablemente han ocurrido hechos dramáticos, donde nos ha actuado con la mayor capacitación posible. Por lo tanto, reitero, si fuerzas especiales va a actuar ahora, de aquí en adelante, pasando a ser una prefectura de orden público, tiene que estar debidamente capacitado para poder actuar. Vale decir, con principios no solamente a nivel nacional, sino también con normativa internacional, ¿no es cierto?, que prescriba cuál es su campo de acción. Vale decir, tiene que haber un absoluto respeto por las personas en las cuales, ¿no es cierto?, está involucrada en una manifestación. Tiene que haber un trato digno, tiene que haber un respeto a los derechos humanos. En eventos que, ¿no es cierto?, lo ameriten, también tiene que haber una detención acorde a principios del derecho internacional, humanitario, y por lo tanto esas son normas que de aquí en adelante a través de estas prefecturas de fuerzas especiales a orden público van a tener que respetarse rigurosamente. Ahora, la duda está que solamente estemos hablando de cambios a la nomenclatura, a cómo los llamamos, y no efectivamente al trabajo que se realiza. ¿Cómo se puede garantizar aquello? Mira, Viviana, yo creo que tú has dado en el clavo. No podemos quedarnos solamente en cambios cosméticos. Yo creo que lo primero que tiene que haber aquí es una reforma a la Ley Orgánica de Carabineros. Se tiene que incluir abiertamente una norma que establezca y que, ¿no es cierto?, cuál va a ser el uso legítimo y racional de la fuerza. No es posible que no esté esto hoy día en la Ley Orgánica de Carabineros, de la esencia de la función policial, de cualquier policía del mundo, el uso legítimo y racional de la fuerza. En segundo término, yo creo que es clave, pero muy importante, diferenciar cuáles van a ser las funciones preventivas que va a desarrollar Carabineros de aquí en adelante y cuáles van a ser las funciones investigativas que va a desarrollar la PDI. No es posible que todavía no esté clara esta frontera. Yo creo que sin ningún rubor tiene que el Poder Legislativo, ¿no es cierto?, junto con el Poder Ejecutivo, establecer básicamente que de aquí en adelante la Fiscalía va a investigar con la PDI. Eso tiene que establecerse en el proceso procesal penal. Tiene que ser así. Le quiero además también preguntar, porque se dio a conocer esto durante esta jornada, se le pide además también la salida al cargo al jefe de la zona de control y de orden público. En el fondo es la responsabilidad respecto a lo que ha ocurrido con las fuerzas especiales. ¿Cómo ve también esta, que ya es algo, una decisión más interna, pero que muchos hace rato que estaban señalando que debía haber alguna responsabilidad al interior de la institución por todas estas denuncias y sin fin de informe que hablaban de abuso y de violación a los derechos humanos? Mire, Viviana, yo creo que son medidas internas que sin duda tienen que tener un mérito. Aquí tiene que haber una investigación interna. Este general director, a diferencia de otros, se ha caracterizado por lo que aplicar la baja larga, lo que se llama en términos jurídicos propios de Carabineros. Vale decir, hay una investigación previa, hay un debido proceso interno y una vez que se determinan responsabilidades, por cierto, se llama a retiro a determinados oficiales, en este caso el general que usted está señalando. Ahora, yo creo que esto viene, ¿no es cierto?, formando parte de un cúmulo de hechos que lamentablemente Carabineros se ha habido envuelto. Por ejemplo, primero el caso fraude, después Catrillanca, Huracán y ahora violación a los derechos humanos. Por lo tanto, yo por eso reitero, no basta una simple modernización de la institución. Yo creo que es el tiempo de marcar un antes y un después. Tiene que haber una reforma profunda a nivel organizativo, formativo, estructural. Por lo tanto, de ahí es donde tenemos que como sociedad apoyar a Carabineros en reformarlo. Y creo también que Carabineros tiene que ser un actor central en esta reforma. Es muy valorable también lo que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto?, de convocar un consejo, una mesa de expertos, pero yo creo que aquí tenemos que dar un paso hacia adelante y eso significa, en primer lugar, sentar a Carabineros en esa mesa para que analice su reforma. Y en segundo término, yo creo que todas las reformas policiales exitosas en el mundo han incorporado a la sociedad civil. Las políticas públicas tienen que gozar de la participación de la sociedad civil. ¿Y qué más importante que una política pública de seguridad que es reformar a la institución que nos da, ¿no es cierto?, seguridad frente a la delincuencia? Claro, y que hemos visto cómo pasó de ser una de las instituciones mejor evaluadas a estar por estos días en una situación bien compleja, pero
uno de los flancos abiertos tiene que ver con, por ejemplo, el rol de fuerzas especiales, las denuncias de las cuales hablábamos, pero otro es la labor preventiva y también la labor de inteligencia, que ha estado muy en entredicho. Y uno entiende que eso requiere tiempo, requiere recursos, perfeccionamiento. ¿Cómo se puede trabajar esto, que es algo fundamental para poder, por ejemplo, esclarecer hechos como lo que ocurre con las quemadas de los metros, situaciones tan específicas como, por ejemplo, ciertas instituciones de educación donde constantemente se daban acciones y que nunca se pudo ver quiénes efectivamente estaban detrás, por ejemplo? Claro, Viviana, mira, eso es muy importante. Ahora, yo creo que aquí hay un tema doble, ¿eh? Por un lado, es muy importante capacitar, ¿no es cierto?, a todo el personal que realiza inteligencia en Carabineros. Yo creo que tiene que actuarse conforme al Estado de Derecho. Pero lamentablemente, también como país estamos en deuda en materia de inteligencia. Hoy día hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, es un avance muy valorable, pero yo creo que aquí tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que tomar decisiones importantes en materia de inteligencia. Primero, ver qué modelo vamos a adoptar. En segundo término, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a utilizar inteligencia en el proceso penal, sí o no? Porque muchas veces se comprometen gravemente los derechos y garantías constitucionales. Lo hemos visto, la prensa ha sufrido, ¿no es cierto?, persecución, seguimientos de parte de la inteligencia de ciertas instituciones, no solamente de Carabineros, sino también de las Fuerzas Armadas. O podemos adoptar una decisión mucho más importante. De aquí en adelante no se mezcla más inteligencia con proceso penal. Por lo tanto, como país, en este proyecto de ley, quizás puede ser ese el vehículo adecuado, debemos determinar un modelo de inteligencia. ¿Por qué? Porque esto le va a dar certeza a las instituciones que hoy día están facultadas por ley para hacer inteligencia, que son Carabineros y las Fuerzas Armadas, para desarrollarla todo acorde al ámbito del Estado de Derecho. Y aquí la Corte Suprema, Viviana, ha tenido un rol súper importante. La Sala Penal ha señalado que no se puede hacer cualquier inteligencia que vulnere, reitero, derechos individuales y constitucionales de las personas. Otra cosa que siempre ha estado en la discusión tiene que ver con la posibilidad de poder unificar las plantas, que no exista esta diferencia entre oficiales, suboficiales, porque también uno asume que ese profesionalismo, esas capacidades, ese perfeccionamiento depende también de los grados de preparación. Recordemos que muchos de ellos, por ejemplo, hace rato que hay planes de derechos humanos que se les han estado impartiendo en su formación, pero por estos días hay cuestionamientos respecto a precisamente cómo se ha ejecutado este tipo de temas. ¿Cómo lo ve usted? Porque aquí también hay una situación de inequidad histórica al interior de esta institución. Viviana, yo comparto contigo tu apreciación y yo creo que llegó el minuto de analizar sin ningún rubor, sin temores, sin pasiones, que es posible, creo yo, unificar las plantas de funcionarios. Vale decir, unificar la planta de suboficiales con la planta de oficiales. Vale decir, tener un solo cuerpo cohesionado, un solo carabinero remando para el mismo lado. Eso yo creo que es clave en estos tiempos y tenemos que analizarlo. ¿Por qué no? Yo creo que le hace bien a la institución tener, como muchas policías del mundo, tener un solo escalafón de funcionarios y ahí recién empezar a subdividir por área. Neftalí, le voy a pedir un minuto porque precisamente vamos a escuchar las palabras que está entregando hasta ahora el presidente Sebastián Piñera. Vamos a ir a eso y de ahí retomamos la conversación. Nos golpea por nuestra hermosa pero indómita naturaleza y desplegando todas sus capacidades logísticas y operativas. Cuando los terremotos, los maremotos, los incendios, las inundaciones, las erupciones volcánicas, así lo exigen y así lo requieren. El Ejército de Chile ha sido, es y va a ser siempre una institución fundamental de la República de nuestro país. Y por eso tenemos la certeza que tal como lo han hecho durante los más de 2 siglos de existencia de este Ejército de Chile, esta nueva generación de hombres y mujeres de nuestro ejército van a seguir comprometidas firmemente con estos valores y estos principios y en la defensa de nuestra soberanía, integridad territorial y desarrollo de nuestro país. Ustedes forman parte de una nueva generación, que es una generación heredera de una gloriosa tradición, que no solo deben sentir como un justo causa de orgullo, sino también como una fuente de inspiración y motivación en lo que tendrán que enfrentar y asumir en los desafíos que tendrán que liderar en el futuro. Es más fácil obedecer que mandar. Mandar requiere más que simplemente... Bueno, está entonces el presidente pronunciándose respecto a la graduación de los oficiales. Estábamos a la espera de ver si había algún tipo
de palabras respecto, por ejemplo, a lo ocurrido hoy con esta acusación constitucional en su contra. Pero vamos a retomar la comunicación con Nestalí Caravante. Estábamos conversando respecto a toda la propuesta de modernización de Carabineros y habíamos dejado pendiente el tema de que ya no exista más escalafón y cuánto podía incidir esto en el proceso de modernización. Sí, Viviana, yo creo que, mira, comparto contigo absolutamente. Hoy día necesitamos un solo cuerpo cohesionado, un Carabineros unido, remando para el mismo lado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que analizar absolutamente, ver la posibilidad de unificar las plantas funcionarias, de oficiales y suboficiales, y generar un solo escalafón, ¿no es cierto?, reitero, para tener un Carabineros mucho más cohesionado. Ahora, yo creo que otro tema esencial, y también por la imagen de Carabineros y por su parte operativa que tenemos que revisar como sociedad, es revisar su carácter militar. Yo creo que a lo menos llegó el minuto, a 92 años de haber creado esta institución, es importante flexibilizar su carácter militar, no solamente en el plano interno disciplinario, que ha ocasionado diversos conflictos, diversos problemas internos en relación al mando, a la subordinación frente a determinados delitos, pero también frente a su imagen con la comunidad. Yo creo que existen muchas policías del mundo que son uniformadas, pero que no son militares, por lo tanto tenemos que abrirnos también a esa posibilidad. ¿Por qué no? Perfecto, le queremos agradecer su tiempo y esta conversación, que esté muy bien.